Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia en el canal. Antes de comenzar, quiero recordarles que si quieren apoyar este proyecto y leer los capítulos por adelantado, pueden unirse a mi Patreon. También los invito a formar parte de nuestra comunidad en Discord para charlar y pasar el rato. Encontrarán ambos enlaces en la descripción de este video. Sin más que añadir, pónganse cómodos porque hoy estrenamos. Tengo el cuerpo perfecto en Lookism capítulo 1, el cuerpo perfecto. El asfalto frío, las risas de fondo, el sabor a sangre en la boca. Park Hyun-suk, Daniel, apretó los puños contra el suelo mugriento de su nueva y diminuta habitación en Seúl. Le dolía cada moretón del cuerpo, pero le dolía mucho más el orgullo. Había huido. Dejó a su madre atrás para escapar de las humillaciones diarias, de ser el eterno saco de boxeo de los matones, del asco en las miradas de todos los que se cruzaban con él. Pero escapar no había cambiado nada. Seguía siendo el mismo perdedor. Solo quiero ser diferente, sollozó, acurrucándose en la oscuridad, abrazando sus rodillas. Alguien a quien no puedan pisotear. Alguien fuerte. Lloró hasta que sus pulmones no dieron para más. Agotado por la golpiza y la miseria, cerró los ojos y se rindió ante un sueño pesado y absoluto. En otro lugar, en otro plano, Mateo no sentía miedo, solo una inmensa frustración. Tenía 21 años y sabía pelear con los puños, pero contra un corazón defectuoso de nacimiento, no había guardia que valiera. Lo último que recordaba era el pitido agudo del monitor cardíaco, el dolor asfixiante aplastándole el pecho, y la impotencia de morir sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Luego, la oscuridad total. Hasta que, de repente, inhaló. Fue una bocanada de aire limpia, profunda y ruidosa. Mateo abrió los ojos de golpe. No había tubos de hospital. No había fatiga ni dolor en el pecho. Se sentó en el suelo y miró sus manos. Flexionó los dedos. La respuesta nerviosa fue instantánea. Sintió la densidad de sus músculos, la ligereza de sus huesos, una energía bruta y latente que nunca en sus 21 años de vida había experimentado. Se puso de pie con una agilidad felina, sin el más mínimo esfuerzo, y caminó hacia el espejo resquebrajado que colgaba en la pared. Un rostro hermoso y esculpido le devolvió la mirada. Proporciones perfectas, mandíbula afilada, hombros anchos. Mateo parpadeó, procesando la información. Conocía ese rostro. Conocía esta habitación mugrosa. Giró la cabeza lentamente. Allí, en un rincón del suelo, dormía el cuerpo regordete y magullado de un adolescente. Daniel Park. El PTJ verso, murmuró Mateo. Su voz sonaba profunda, resonante. Una sonrisa cínica pero genuinamente emocionada se dibujó en sus labios. Me morí por defectuoso, y el universo me da el puto premio gordo. Un hardware sin límites. Apretó el puño, listo para probar su nueva fuerza. Pero entonces, el sistema colapsó. Fue como recibir un rayo directo en la médula espinal. La visión de Mateo tembló. Sintió un empuje violento, una fuerza invisible que lo arrancó del control de sus extremidades y lo arrojó a la oscuridad de su propia mente. Las barreras se cerraron, y el cuerpo perfecto gritó. ¡Ah! No fue el grito de Mateo. Fue un chillido agudo, aterrorizado y patético. Desde la prisión de su mente, a través de sus propios ojos, Mateo vio como él mismo retrocedía torpemente, tropezando con sus propios pies hasta caer de trasero al suelo. El cuerpo perfecto levantó unas manos temblorosas, palpándose la cara, el pecho, el cabello, mientras hiperventilaba preso del pánico frente al espejo. Luego, la mirada del cuerpo se desvió hacia el rincón, viendo al Daniel original durmiendo, y el jadeo de terror se intensificó. Mateo estaba mudo. Totalmente paralizado. La realidad le cayó encima con el peso de un bloque de cemento. No había reencarnado como el dueño del milagro. Era un pasajero. Un espectador atado al asiento del copiloto. Hijo de perra, pensó Mateo, con una mezcla de ira hirviente y humor negro, al sentir cómo el cuerpo temblaba por el miedo de Daniel. Me acaban de regalar un Ferrari nuevecito, y no tengo el control, joder maldito PTJ me nerfeó. El pánico inicial de Mateo se desvaneció más rápido de lo que esperaba. Una vez que aceptó que no tenía el volante, notó que el asiento del copiloto no era un lugar hostil. Su mente se había acomodado en una especie de espacio aislado, una conciencia profunda desde donde podía ver, escuchar y sentir todo como si estuviera en una sala de cine en primera persona. Mientras observaba a Daniel tropezar con sus propios pies, tocarse los abdominales y llorar de asombro frente al espejo, Mateo no pudo evitar soltar una carcajada mental. Por un segundo, sintió un poco de lástima por el verdadero dueño original de ese cuerpo perfecto, fuera quien fuera, al ver cómo su imponente físico era usado para hacer muecas ridículas. ¿Será obra de algún sistema como en Kestismo? Se preguntó Mateo, analizando su entorno.
No había pantallas azules flotando, ni misiones, ni ventanas de estado. Estaba completamente a ciegas en cuanto a su origen. Bueno, si voy a estar atrapado en Seúl sin hacer nada, ojalá me cruce con Gaeul. Sería un desperdicio no ver a la mejor waifu del verso. Suspiró en su interior. Qué chiste más cruel del universo. Darle el arma más letal y perfecta del mundo, solo para esconderle el control remoto. Afuera, Daniel finalmente dejó de hiperventilar y tomó una decisión en voz alta. Usaría este nuevo cuerpo apuesto para ir a su nueva escuela en el día. Dejaría de ser un perdedor, y usaría su cuerpo original gordito para trabajar de noche en una tienda de conveniencia. Mateo se llevó una mano a la cara en su espacio mental. ¡Qué estupidez!, criticó con su pragmatismo callejero. Este cuerpo no se cansa, pedazo de idiota. Podrías usarlo de noche para trabajos pesados, cobrar el triple sin sudar una gota y dejar que tu cuerpo real por fin descanse, aunque supongo que no lo sabe todavía. Pero, recordando los sollozos lastimeros de Daniel unas horas antes, Mateo se ablandó un poco. Si él hubiera recibido palizas todos los días hasta odiar su propio reflejo, probablemente también habría usado el milagro biológico solo para tener un puto día de escuela normal. A lo largo de la madrugada, Daniel siguió experimentando. Descubrió el interruptor. Si despertaba al cuerpo original, el perfecto se desmayaba, y viceversa. Un sistema de turnos perfecto. Sin embargo, Mateo descubrió su propia regla durante esas pruebas, y no le gustó nada. Cuando el cuerpo perfecto se dormía, Mateo no se quedaba flotando en su cómoda sala de cine. Se apagaba. Era una desconexión total, un sueño profundo y sin conciencia hasta que Daniel volvía a abrir esos ojos. Estaba atado a la batería del cuerpo. Tras unas horas de descanso absoluto, la luz de la mañana encendió el sistema de nuevo. Mateo despertó de golpe, sintiendo la brisa fresca del amanecer. A través de sus propios ojos, vio las manos de Daniel acomodándose nerviosamente el uniforme frente al espejo resquebrajado. El chico respiró hondo, tragó saliva para ahuyentar el miedo, y abrió la puerta hacia la calle. El primer día en la preparatoria Haewon había comenzado, y Mateo tenía asientos en primera fila para el circo. Así inició su día. El trayecto hacia la preparatoria Haewon fue un espectáculo surrealista. Desde su sala de cine mental, Daniel, el alma de Mateo, observaba a través de los ojos del cuerpo perfecto como el mundo entero parecía doblegarse ante ellos. Danielito caminaba rígido, sudando frío por dentro, pero por fuera lucía como un modelo de pasarela estoico. Llevaba el uniforme de su cuerpo original gordito. Le quedaba enorme, pero el físico perfecto de alguna manera hacía que la ropa holgada pareciera una decisión de moda vanguardista. Incluso pasaron junto a un chico bastante atractivo que estaba coqueteando en la calle, y las chicas que lo acompañaban giraron el cuello al unísono para mirar a Danielito, dejándolo con la palabra en la boca. El privilegio de la belleza en este universo es un mal chiste, pensó Daniel, recostándose en su espacio mental. Ni siquiera sabe caminar con confianza y ya lo tratan como a la realeza. El día escolar transcurrió exactamente como la biología lo dictaba. Al haber estado despierto toda la noche experimentando, el cerebro del cuerpo perfecto exigió descanso. Durante la clase, Danielito colapsó sobre el pupitre, profundamente dormido. Daniel, sin embargo, seguía despierto en su rincón aislado. Al no tener el control físico, el cansancio del cuerpo no lo afectaba directamente, pero podía sentir la pesadez en el ambiente. Fue entonces cuando sintió una presencia acercándose. Zoe Park. La chica se inclinó sobre el pupitre, mirándolo con las mejillas sonrojadas, lista para despertarlo. Daniel reconoció el momento de inmediato. En la historia original, Danielito despertaba desorientado y, por reflejo, le decía algún insulto creyendo que seguía en su antigua escuela, arruinando la primera impresión. Oh, no. No vas a usar nuestra cara para quedar como un idiota, decidió Daniel. Concentró toda su voluntad. Había estado analizando el sistema de su encierro y tenía una teoría. Si la conciencia de Danielito estaba en un punto ciego, como el breve instante entre el sueño y la vigilia, tal vez podría robar el volante por un segundo. Zoe le tocó el hombro suavemente. Oye, es hora de despertar. La mente de Danielito empezó a arrancar, asustada, lista para reaccionar a la defensiva. Pero Daniel se adelantó. Lanzó un pulso mental, un microuso, empujando la conciencia del chico hacia atrás por una fracción de segundo. El cuerpo perfecto abrió los ojos. Pero la mirada no era la de un adolescente asustado. Era afilada, tranquila y madura. Con un movimiento fluido que no desperdició ni un gramo de energía, se enderezó en la silla. Miró a Zoe, esbozó una sonrisa suave, casi imperceptible, y habló con un tono de voz calmado y profundo. Gracias por despertarme. Tienes un lindo cabello, por cierto. Zoe se congeló.
Su rostro se puso rojo escarlata, y su cerebro hizo un cortocircuito que le impidió formular una frase coherente mientras retrocedía torpemente. Por su lado, un Jae-hong observó la escena fascinado con el chico, pero siempre silencioso. Inmediatamente después de hablar, Daniel soltó el control. El esfuerzo lo dejó jadeando en su espacio mental. Danielito recuperó el volante de golpe, parpadeando confundido, sin entender por qué la chica linda del salón estaba huyendo de él con la cara roja ni qué acababa de salir de su propia boca. Microuso verificado, anotó Daniel con una sonrisa astuta en su mente. Condición: el anfitrión debe estar vulnerable o distraído. El tiempo límite fue de apenas 3 segundos, pero es un inicio. El resto de la tarde fue un desfile de superficialidad. Unos pandilleros de la escuela intentaron quedar bien en el callejón para que Danielito les presente a chicas lindas, pero primero se negó a fumar o recibir un cigarrillo y fue imponente en su respuesta. Danielito, asustado pero manteniendo su fachada de chico rudo por pura tensión muscular, se negó en silencio. Las chicas suspiraban al verlo pasar. Era el rey de la escuela sin haber lanzado un solo golpe. Pero el cuento de hadas tenía horario de oficina. Al caer la noche, Danielito regresó a su pequeña habitación. Necesitaba dinero y había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia cercana. El problema era que el gerente lo había contratado creyendo que usaría su cuerpo atractivo para atraer clientas. Acostado en el suelo, Danielito cerró los ojos y activó el cambio. En la mente del cuerpo perfecto, Daniel sintió el apagón inminente. El interruptor se había bajado. Su sala de cine mental empezó a disolverse en sombras a medida que el cuerpo perfecto entraba en estado de coma inducido. Mientras su propia consciencia se desvanecía en el sueño profundo, Daniel no pudo evitar sentir una punzada de lástima. Sabía perfectamente lo que le esperaba a Danielito en su cuerpo gordito dentro de esa tienda de conveniencia. No habría sonrisas, ni cigarrillos amables. Estarían los amigos matones de Zack Lee. Habría humillación, golpes, y una fotografía denigrante para proteger el orgullo de Zack. Disfruta la realidad, niño, fue el último pensamiento de Daniel antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. Mañana me tocará arreglar tus desastres. Al día siguiente. El segundo día en la preparatoria Haewon comenzó con el sabor amargo de la realidad. Mientras Danielito caminaba por los pasillos con su cuerpo perfecto, su mente seguía atrapada en la noche anterior. Había hecho lo correcto en la tienda de conveniencia. Se negó a venderle alcohol y cigarrillos a unos menores para evitar problemas legales. Su recompensa: una paliza por parte de los matones que acompañaban a Zack Lee y una fotografía denigrante en ropa interior, todo para proteger el frágil orgullo de Zack frente a sus amigos. Desde su cómoda sala de cine mental, Daniel, el alma del antiguo Mateo, suspiró. Se moría por una hamburguesa doble llena de grasa. Ver la vida de Danielito a través de esos ojos era como estar inmerso en un anime live action con gráficos hiperrealistas al 100%, pero sin poder interactuar ni comer lo que quería. Mira el lado bueno, pensó Daniel, recostándose en su vacío mental. Al menos el rubio misterioso del flequillo nos mira como si fuéramos una obra de arte renacentista. Jae-hong, sentado a un par de pupitres de distancia, no apartaba la vista del cuerpo perfecto. Estaba claramente fascinado. La extraña tranquilidad de la mañana se rompió cuando Zack Lee entró al salón, fanfaroneando en voz alta sobre las fotos humillantes que le habían tomado al gordito de la tienda la noche anterior. Daniel sintió cómo el pecho del cuerpo perfecto se oprimía por el pánico y la vergüenza de Danielito. Frunció el ceño en su espacio mental. Al no tener el volante, no podía hacer absolutamente nada para callarle la boca a Zack. Por suerte, el karma actuó rápido y con nombre de mujer. Mira Kim, acomodándose las gafas con expresión severa, le recriminó a Zack su actitud. Le dejó claro frente a todos que odiaba que siempre anduviera buscando peleas y menospreciando a otros, y que por esa misma razón, su supuesta cita no le había gustado en lo absoluto. Uf, golpe crítico al ego, se burló Daniel, comiendo palomitas imaginarias mientras disfrutaba del drama adolescente. Hay que admitirlo, la chica de las gafas es bastante linda y tiene carácter. Pero tranquilo, Zack, no te la voy a robar. Primero, porque soy un rehén en este cuerpo, y segundo, porque necesitas que te rompan el corazón un par de veces para que tengas algo de desarrollo de personaje. Pero Zack no manejaba bien el rechazo. Su orgullo herido lo volvió una bomba de tiempo. La tensión en el salón escaló cuando Danielito, en un raro momento de valentía impulsada por la empatía, abrió la boca y le pidió a Zack que dejara de burlarse de la madre de otro compañero. Esa fue la chispa que detonó la pólvora. Cegado por los celos y la furia de haber sido humillado por Mira frente al chico nuevo, Zack pateó un pupitre, mandándolo a volar con estruendo, y adoptó su impecable guardia de boxeo. El salón entero enmudeció.
Todos sabían lo que Zack podía hacer con los puños. Afuera, Danielito retrocedió, aterrorizado. Adentro, Daniel se preparó para actuar. Bien, no entres en pánico. Prepara el microuso para esquivar el jab, calculó Daniel dentro del cuerpo perfecto, pero no podía ayudar a Danielito, estaban jodidos si no conociera la trama claro. Pero no fue necesario. Antes de que Zack pudiera lanzar el golpe, una figura alta se interpuso tomando el brazo de Zack para evitar el golpe. Jae-hong había bloqueado el avance, el callado del salón. El salón entero jadeó por la sorpresa, pero nadie estaba más atónito que el propio Daniel en su mente. Nuestro transmigrante recordó la aparente inclinación sexual de Jae. La epifanía lo golpeó como un camión a toda velocidad. Oh, mierda, le gustamos, comprendió Daniel, abriendo los ojos de par en par en su espacio mental. A ver, si a Danielito le gustan los hombres, por mí está bien, cada quien vive su vida como quiere, pero que ni se le ocurra usar este cuerpo para eso. Un escalofrío de puro terror le recorrió la consciencia. La sola idea de estar atrapado en primera persona, sin poder cerrar los ojos, desviar la mirada ni mover un músculo, mientras Danielito y Jae tenían un momento íntimo o romántico, lo perturbó a un nivel visceral. Si este niño intenta siquiera darle un beso al rubio usando mi cuerpo perfecto, murmuró Daniel, sintiendo un sudor frío mental, juro por Dios que descubro cómo usar el ultra instinto a voluntad hoy mismo. Pero antes de que Jae pudiera hacer algo más que sostener su brazo, Zack lo apartó con un empujón cargado de furia. No te metas, idiota. Rugió, y sin perder un milisegundo, lanzó un jab directo al rostro de Danielito. Adentro, Daniel, Mateo, intentó actuar. Trató de forzar su voluntad para esquivar el golpe. En la historia original, Danielito habría cerrado los ojos y esquivado el puño por puro instinto o suerte. Pero aquí hubo un problema, un retraso fatal al tener dos órdenes. El cuerpo colapsó sin saber qué orden seguir. La consciencia de Danielito estaba tan aterrorizada y rígida que la orden motriz de Daniel chocó contra esa parálisis. Esa interferencia involuntaria arruinó el esquive. Plaf. El puño de Zack conectó de lleno. Normalmente, Danielito debería despertar en su cuerpo original, ya que el impacto y el miedo extremo lo habrían noqueado. Y, en efecto, su consciencia colapsó, cayendo en un profundo estado de inconsciencia y hundiéndose en el fondo de su mente. Pero el cuerpo perfecto estaba despierto. Antes de caer al suelo por la inercia del golpe, el cuerpo se mantuvo firme, recobrando la postura con un equilibrio antinatural. ¡Ah! Murmuró el cuerpo. El vacío de la sala de cine había desaparecido. De repente, sentía el suelo bajo sus zapatos y el escozor en el labio. El cuerpo perfecto había reaccionado. Daniel no estaba acostumbrado a usarlo de día, pero levantó una mano y se limpió la sangre de la comisura. Dedujo rápidamente que, por la falta de dominio o nula preparación muscular por parte de Danielito al recibir el impacto, el cuerpo había llegado a sangrar. A su alrededor, todos los alumnos le gritaron a Zack que se detuviera. Pero el matón, cegado por el enojo, iba a continuar, dando un paso al frente para rematarlo. Sin embargo, lo que vio lo dejó perplejo. El chico nuevo había levantado los brazos. Era su propia posición de boxeo, el pie acabó cerrado, pero esta era perfecta. No tenía ninguna de las pequeñas fisuras que el propio Zack cometía. A ver, veamos, me vi muchos mangas del PTJ verso, supongo que no es lo mismo vivirlo, pensó Daniel, sintiendo la energía de sus músculos mientras sonreía por dentro. Y sé que tengo que ver las copias en acción primero, pero creo que esto bastará. Sinceramente contento de tener el control por fin, Daniel esbozó una sonrisa relajada y habló en voz alta. Oye. No te voy a pedir que te disculpes conmigo por el golpe, dijo, con una tranquilidad letal que silenció todo el salón. Zack tragó saliva. Sino que borres las fotos del chico de la tienda de conveniencia. Es mi amigo. Y además, discúlpate con su madre. Ahora, el salón entero quedó en un silencio absoluto. Nadie entendía de qué estaba hablando, cosa que sorprendió a todos, pero el rostro de Zack palideció de golpe al ser descubierto. La furia en los ojos de Zack era palpable. Acostumbrado a que todos le temieran, no soportaba la idea de ser desafiado por el chico nuevo, mucho menos frente a Mira. Zack no esperó más y comenzó su ataque. Se lanzó hacia adelante con una ráfaga de puñetazos. Su técnica de boxeo era pulida, veloz y letal para cualquier estudiante normal. Pero para el copiloto, era como ver la pelea en cámara lenta. El cuerpo perfecto se movía con un relajo insultante. Un leve giro de cuello, un pequeño paso lateral, una inclinación mínima de cadera. Daniel esquivaba cada golpe milimétricamente, sin alterar su respiración, utilizando ese tiempo simplemente para escanear y analizar la postura de su oponente. En este punto de la historia, Zack no era tan fuerte, así que Daniel simplemente se dejó llevar por el ritmo. Deja de esquivar y pelea, maldito cobarde.
Le gritó Zack, desesperado al ver que golpeaba puro aire. Está bien, respondió Daniel, con una calma que desentonaba por completo con la tensión del salón. Mientras los demás estudiantes sacaban sus teléfonos a escondidas para grabar, Daniel bajó un poco los hombros. La verdad es que nunca he usado el boxeo, confesó en voz alta, dejando a todos confundidos, pero supongo que quiero probarlo. Antes de que Zack pudiera reaccionar al comentario, el cuerpo perfecto se movió. No hubo aviso. Lo que Zack vio en ese microsegundo fue una obra maestra de la biomecánica. 3 jabs consecutivos, tan fluidos y precisos que apenas parecieron un borrón. Impactaron limpiamente en la guardia de Zack, empujándolo hacia atrás. Apenas se había movido de su lugar, pero la fuerza detrás de esos impactos perfectos dejó al matón perplejo y con los brazos entumecidos. Sin embargo, su puro orgullo y terquedad lo hicieron apretar los dientes y recomponer su postura. Desde su espacio mental, Daniel suspiró. El cuerpo perfecto no estaba usando ni una fracción de su fuerza real para no lastimar gravemente a un estudiante, pero a él no le gustaba jugar a extender las peleas ni menospreciar el esfuerzo ajeno. Simplemente dejó caer la postura, bajando los brazos por completo. Definitivamente, esto de los estilos ortodoxos no es lo mío, pensó Daniel con pereza. Veamos. ¿Cómo se le ganaba a un boxeador? Ah, cierto. Gracias, Sandak. Al ver al chico nuevo completamente expuesto, Zack lanzó un volado derecho cargado con toda su frustración, apuntando directo al rostro. Daniel no esquivó. Ni siquiera levantó las manos. En el instante exacto en que el puño iba a conectar, inclinó la cabeza hacia adelante. Crack. Zack sintió como sus nudillos chocaban contra una pared de concreto. Daniel había bloqueado el golpe usando la parte más dura de su cráneo, la frente frontal. Un truco callejero sucio y brutal. Zack ahogó un grito de dolor, retrocediendo por inercia mientras el dolor le adormecía la mano entera, dejando su centro desprotegido. Ese era el momento. Táctica número 1 de Hit Viral. Aprovechando que el boxeador había roto su postura por el dolor, Daniel acortó la distancia en un parpadeo. Se agachó por debajo del campo de visión de Zack, enganchó sus piernas y usó su peso para un derribo impecable. En un segundo, la pelea había terminado. Zack le estaba de espaldas en el suelo del salón, mirando el techo, sin aire y completamente derrotado. El silencio en el aula era absoluto. Las cámaras de los teléfonos seguían grabando, pero nadie se atrevía a respirar. Daniel lo miró desde arriba. No había burla ni malicia en sus ojos, solo una frialdad analítica. «Eres bueno», le dijo Daniel con voz calmada, ajustándose el cuello de su camisa holgada. «Pero lo primero que un peleador debe tener es autocontrol. Te gané fácilmente gracias a que lo perdiste». Zack, aún en el suelo y con la respiración agitada, lo miró con una mezcla de humillación y asombro. «Y eso», añadió Daniel, encogiéndose de hombros con una inocencia actuada que terminó de destrozar el ego del matón, «que nunca he peleado en mi vida. Solo vi un tutorial en internet». El silencio en el aula era tan espeso que casi se podía masticar. El intocable Zack Lee, el genio del boxeo de la escuela, estaba tirado en el suelo, jadeando y mirando el techo tras haber sido derribado en menos de un minuto. Con una calma exasperante, el cuerpo perfecto se levantó. Daniel soltó un suspiro perezoso, se sacudió un polvo invisible del uniforme que le quedaba enorme y, con un movimiento casual, se peinó el cabello oscuro hacia atrás. El gesto, digno de una sesión de fotos, hizo que un par de chicas en el fondo del salón suspiraran de forma involuntaria. Todos estaban absolutamente paralizados. Sin prisa, Daniel caminó hacia el grupo de matones que solían seguir a Zack. Dole, sudando frío y temblando como una hoja, se congeló cuando la inmensa presencia del chico nuevo lo cubrió por completo. «Préstame eso un segundo, por favor», pidió Daniel con educación. Antes de que Do pudiera siquiera procesar la orden, Daniel ya le había quitado el teléfono de las manos con un movimiento suave pero firme. Navegó por la galería en un par de segundos, encontró las fotos humillantes que le habían tomado a Danielito en la tienda la noche anterior y las borró permanentemente, vaciando también la papelera de reciclaje. Luego, giró su rostro hacia Mira Kim. La chica lo miraba con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas, sorprendida tanto por su fuerza como por su extraña tranquilidad. Daniel se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa, y le habló con la madurez de alguien que ya había vivido bastante más que esos adolescentes. «Me gusta que tengas carácter», comenzó, su voz profunda resonando con sinceridad. «Pero no te recomiendo que aceptes salidas con él. Es muy celoso, tiene un serio problema de ira y tú pareces ser una chica increíble». Zack, aún desde el suelo, apretó los dientes de pura rabia y humillación, pero las palabras de Daniel eran flechas de pura verdad que no podía refutar.
Hasta que no aprenda a controlarse y deje de golpear a personas como mi amigo, mantente lejos, continuó Daniel, regalándole una sonrisa pequeña y honesta. Estás en todo tu derecho de experimentar, de salir con otras personas, la verdad, hasta yo aceptaría una cita contigo. No lo dijo con malicia, ni con arrogancia para robarle la novia a nadie. Fue un comentario sincero, el reconocimiento de un adulto hacia una chica que sabía defender sus principios. Mira se sonrojó intensamente, apartando la mirada, completamente desarmada por el carisma natural del cuerpo perfecto. Daniel se dio la vuelta, devolviéndole el teléfono al tembloroso Doole depositándolo suavemente en su pecho. Luego, retomó su camino hacia la salida del salón. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo frente a la figura silenciosa del rubio que había intentado bloquear el golpe de Zack momentos antes. Jae-hong lo miraba desde las sombras de su largo flequillo, fascinado. Daniel lo miró directamente y asintió. A partir de hoy, eres mi amigo, le dijo con total franqueza. Te agradezco profundamente la ayuda, Jae-hong. Jae no dijo nada, pero sus hombros parecieron relajarse y un aura casi brillante pareció emanar de él mientras asentía rápidamente. Sin perder más tiempo, Daniel salió al pasillo, caminando con paso firme y elegante. Sin embargo, apenas estuvo lejos de las miradas, un pensamiento lo frenó en seco dentro de su propia mente. Un momento, se dijo Mateo, sintiendo un leve mareo mental. ¿Cómo carajos estoy hablando un coreano tan perfecto? Yo solo sé español y un poco de inglés masticado. No recordaba haber estudiado el idioma en su vida pasada, pero las palabras acababan de fluir de su boca con la naturalidad de un nativo de Seúl. ¿Era parte del software preinstalado del cuerpo perfecto? Sacudió la cabeza internamente. No tenía tiempo para una crisis lingüística. Necesitaba salir de allí, ir a la enfermería o esconderse en algún baño. No sabía en qué momento Danielito despertaría del desmayo provocado por el golpe, pero si el verdadero dueño recuperaba el control ahora mismo, a mitad del pasillo, caería al suelo llorando de pánico y arruinaría la impecable salida dramática que Mateo acababa de construir. Horas más tarde. Horas más tarde, el silencio inundó la pequeña y mugrienta habitación de Daniel. El cuerpo perfecto yacía profundamente dormido sobre el colchón, respirando con un ritmo impecable. A varios kilómetros de allí, caminando por las calles iluminadas por los faroles nocturnos, el verdadero Daniel Park, en su cuerpo original gordito, miraba la pantalla de su teléfono con la mandíbula por el suelo. Iba a entrar a su turno, al revisar las redes sociales, se encontró con que la preparatoria Haewon era tendencia número 1. El título del video no dejaba espacio a la imaginación. Chico nuevo perfecto destruye a Zack Lee sin sudar. Danielito le dio al botón de reproducción con el dedo tembloroso. Ahí estaba él. Su segundo cuerpo. Vio cómo esquivaba con una fluidez que desafiaba la física, cómo copiaba la guardia de Zack, el brutal cabezazo y el derribo final. Todo coronado con un discurso intimidante y frío que hizo que Mira y Jae se quedaran sin aliento. ¿Y yo hice eso? Tartamudeó Danielito, deteniéndose en seco bajo un poste de luz, sintiendo un sudor frío. No recuerdo nada, ¿fue la adrenalina? ¿Acaso me desmayé de pie y mi cuerpo peleó por instinto de supervivencia? Por un microsegundo, una idea escalofriante cruzó por su mente. ¿Y si el cuerpo tiene conciencia propia? Pero rápidamente sacudió la cabeza, descartando la idea por considerarla una locura sacada de un cómic de ciencia ficción. Tenía que haber sido la adrenalina. Sí, eso era. Solo esperaba no haber llamado demasiado la atención, pero se equivocaba. Vaya que la había llamado. En un parque solitario en otro rincón de Seúl, un chico escuálido se presionaba una bolsa de hielo contra la mejilla hinchada. Era Oh-bin Jo. Apenas estaba en la primera fase de su loco canal de YouTube, practicando las extrañas lecciones de un hombre con máscara de gallo sobre cómo recibir golpes sin que duelan. Su amigo Snapper le había enviado el enlace del video viral hace unos minutos. Oh-bin repitió el clip por quinta vez, con los ojos muy abiertos. No lo entiendo, murmuró Oh-bin, ajustando el brillo de su pantalla. Cuando el boxeador le lanzó el puñetazo a la cara, el chico nuevo ni siquiera parpadeó. No retrocedió por miedo, no tensó el cuello. Solo absorbió el impacto con la frente en el ángulo perfecto y luego usó el peso del rival para el derribo. Es exactamente el tipo de técnica cruda que necesitó aprender. Mientras Oh-bin lo veía como un milagro de la supervivencia callejera, en otra habitación de Seúl, unos ojos mucho más expertos analizaban el mismo video. Gaeul, una joven bajita que aún no se había convertido en la editora oficial de How to Fig, miraba la pantalla de su computadora bajo la visera de su gorra holgada. Al ser la hija del legendario Samdak, había crecido viendo lo que era la verdadera fuerza. Para ella, los matones de preparatoria eran un chiste. Pero este chico era diferente.
Cero movimientos innecesarios, susurró Gaeul, acercando el rostro al monitor, fascinada. Su centro de gravedad nunca se rompe. Respira con calma en medio de los golpes, es una obra maestra de la biomecánica. Parece alguien que ha estado en 1000 batallas callejeras, pero pelea con la relajación de quien camina por el parque. Pero la onda expansiva del video de Mateo no se detuvo en los novatos o los aficionados. Llegó hasta la cima absoluta de la cadena alimenticia del inframundo. En una lujosa oficina con ventanales de cristal, una figura imponente miraba el video desde su teléfono. Sus característicos ojos negros, completamente desprovistos de esclerótica blanca, brillaban con un interés peligroso. Gun Park exhaló el humo de su cigarrillo lentamente. Repitió la parte donde el chico bajaba la guardia y luego, en un parpadeo, adoptaba el PKO de Zack Lee. No fue una imitación torpe y rígida. Fue la asimilación instantánea y perfecta de la técnica. El talento de copiar, murmuró Gun en la oscuridad de su oficina. Una sonrisa depredadora cruzó su rostro al recordar a Joan Seon, el único otro chico que había mostrado algo similar. Pero este no se rompe los músculos al hacerlo. Su físico es impecable. Gun pausó el video justo en el momento en que Daniel se agachaba para el derribo final. Había algo más. Algo que el talento de la copia no te daba. Esa frialdad, el cabezazo frontal, la forma de asfixiar el espacio del oponente, analizó Gun, aplastando su cigarrillo en el cenicero de cristal. Esa no es la mirada ni el estilo de un niño de preparatoria asustado. Hay malicia y kilómetros de calle en esa cabeza. El yakuza se recostó en su silla de cuero, guardando el teléfono en su bolsillo. Mateo solo había querido darle una lección a un matón para no aburrirse, pero sin saberlo, su pequeño microuso acababa de ponerlo en el radar de las peores bestias del PTJ verso. En la tienda donde trabaja Danielito. Mientras el cuerpo perfecto dormía plácidamente en la pequeña habitación, sumiendo a Mateo en una oscuridad absoluta y sin conciencia, el mundo exterior seguía girando. Y para los perdedores de la preparatoria Haewon, la vida nunca dejaba de ser un infierno. Esa misma tarde, poco después del altercado en el salón, Gyo Park caminaba por los pasillos con la mirada clavada en el suelo, temblando como de costumbre. Su vejiga estaba a punto de estallar por los nervios, así que se dirigió al baño de los chicos. Justo antes de entrar, la puerta se abrió. Era Hae-hong. El silencioso chico rubio del flequillo salió caminando con su habitual elegancia, ajustándose unos anillos de plata en los nudillos con absoluta tranquilidad. No cruzaron miradas. Hae simplemente desapareció por el pasillo. Gyo tragó saliva y entró al baño. Al levantar la vista, el terror le heló la sangre. Había 3 matones tirados en el suelo de baldosas, gimiendo de dolor, con los rostros llenos de moretones y la ropa desarreglada. Gyo los reconoció. Eran los tipos que, minutos antes en el aula, habían estado murmurando y planeando emboscar a Daniel cuando bajara la guardia para vengar el orgullo de Zack. Hae hizo esto. Pensó Gyo, con los ojos muy abiertos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Al ver la brutal diferencia de poder entre aquellos a los que él consideraba monstruos intocables y los verdaderos reyes de la escuela, Gyo se hizo pequeño. Se miró en el espejo del baño, viendo su propia postura encorvada y patética. Se sintió exactamente como lo que era, el eslabón más bajo de la maldita cadena alimenticia. Horas más tarde, la noche cubrió Seúl. Danielito, de vuelta en su cuerpo original gordito y magullado, estaba organizando los estantes en la tienda de conveniencia. El silencio del turno nocturno le daba demasiado tiempo para pensar. Recordaba vívidamente las miradas que había recibido esa misma mañana mientras ocupaba el cuerpo perfecto. Las chicas lo miraban con adoración, los profesores con indulgencia, y matones como Zack le tenían un respeto forjado a base de miedo. Pero ahora estaba aquí. Las personas que entraban a la tienda lo miraban con asco, lo ignoraban o lo trataban como basura. Aprovechando que no había clientes, Danielito se tiró al suelo y empezó a intentar hacer flexiones, temblando por el esfuerzo y sudando a mares. Quería cambiar. Quería ser fuerte por sí mismo, no solo cuando tomaba prestado un milagro. Si hubiera sabido la diferencia, pensó Danielito, apretando los dientes mientras sus brazos cedían y caía de panza al suelo. La diferencia entre cómo me miran en ese cuerpo perfecto y cómo me ven aquí, habría preferido no conocerla nunca. Duele demasiado. La campanilla de la puerta sonó, interrumpiendo su miseria. Danielito se levantó torpemente, sacudiéndose el polvo y preparándose para dar la bienvenida con la cabeza agacha. Pero quien entró lo dejó sin aliento. Era una chica despampanante, con una figura impecable y un aura de elegancia que no encajaba en aquel barrio de mala muerte. Era Crystal Choi, usando su propio cuerpo perfecto. Ella caminó por los pasillos, tomó una bebida deportiva y se acercó a la caja.
Danielito no se atrevía a mirarla a los ojos por vergüenza, sudado y sucio como estaba. Sin embargo, Cristal había estado observándolo desde afuera por la vitrina. Había visto su patético pero sincero intento de hacer ejercicio. A diferencia de la mayoría, Cristal no juzgaba la apariencia, valoraba el esfuerzo. Pagó por la bebida, pero en lugar de llevársela, la deslizó por el mostrador hacia él. Esfuérzate, le dijo Cristal, regalándole una sonrisa leve pero genuina. Te invitaría a tomar algo, pero parece que estás trabajando. Buen trabajo. Antes de que Danielito pudiera formular una sola sílaba, ella dio media vuelta y salió de la tienda. El chico gordito se quedó congelado, abrazando la botella fría, con el rostro tan rojo que parecía un tomate a punto de estallar. Una chica hermosa acababa de ser amable con él. Pero la alegría en el PTJ verso rara vez dura más de 5 minutos. Afuera, en un callejón cercano a la tienda, un grupo de matones de otra escuela estaba pasando el rato con unas chicas. Una de ellas no dejaba de quejarse de que su teléfono se había quedado sin batería, lamentándose de no haber podido tomarle una foto al chico nuevo súper guapo que vieron en la calle esa tarde. Tranquila, nena, te consigo un cargador ahora mismo, dijo uno de los matones para hacerse el genial. Miró a su alrededor y vio a un chico con gafas, encorvado y tembloroso, que pasaba por ahí intentando no llamar la atención. Geo Park. Lo acorralaron contra la pared. Oye, cuatro ojos. Ve a esa tienda y róbame un cargador caro, le ordenó el líder, dándole un empujón que casi lo tira. Y si no me lo traes, te romperé las piernas. Ese gordo que atiende no te hará nada. Gio, aterrorizado, asintió rápidamente. Entró a la tienda sintiendo que el corazón se le salía por la garganta. Danielito lo saludó con su habitual tono sumiso. Gio se escabulló hacia el pasillo de los electrónicos, sudando frío. Tomó un cargador e intentó esconderlo bajo su chaqueta, pero estaba tan nervioso que sus manos le fallaron. Se enredó con sus propios pies, tropezó, y cayó de bruces contra el suelo. El cargador y varios productos cayeron al suelo con estrépito. Gio cerró los ojos, esperando los gritos, los golpes, esperando ser arrastrado a la policía. Se sintió más patético que nunca, pero en lugar de eso, sintió unas manos cálidas. Danielito se había acercado corriendo. No estaba enojado. Simplemente se arrodilló, ayudó a Gio a levantarse y empezó a recoger las cosas. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste?, preguntó Danielito, sacudiendo la chaqueta de Gio con preocupación genuina. Gio se quedó paralizado, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Lo invadió una culpa asquerosa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba robándole a alguien que claramente era tan pisoteado y maltratado por el mundo como él. Y a pesar de eso, este chico lo estaba ayudando en lugar de juzgarlo. De repente, la campanilla volvió a sonar con violencia. Los matones de afuera, aburridos de esperar, habían entrado a la tienda. Al ver a Gio con las manos vacías y a Danielito ayudándolo, el líder soltó una carcajada cruel. Vaya par de perdedores inútiles, se burló el matón. ¿Saben qué? Esto es muy aburrido. Vamos a jugar a algo. Cerraron la puerta de la tienda. Ustedes dos, el gordo y el cuatro ojos. Peleen entre ustedes. El que gane, se va caminando. El que pierda, bueno, nosotros nos encargaremos de él. Danielito retrocedió, aterrorizado. Gio temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Los matones los empujaron al centro del pasillo. Péguense, gritó uno, dándole una bofetada a Danielito. Ninguno de los dos quería hacerlo. Danielito cerró los puños, negándose a golpear a alguien tan asustado como él, y Gio no tenía el valor de traicionar la única amabilidad que había recibido en el día. El líder de los matones, furioso por la falta de espectáculo, levantó el puño para masacrarlos a ambos. Clink. La campanilla de la puerta de cristal sonó, pero la puerta no solo se abrió, fue empujada con tal fuerza que la bisagra protestó. Una silueta inmensa oscureció la entrada. Unos hombros anchos como montañas, un uniforme ajustado que apenas contenía sus músculos, y tatuajes asomando por su cuello. Vasco. Euntaile, el líder de los Burnknuk, les miró la escena. A los matones riendo, y a Danielito y Gio temblando en el suelo. Los ojos de Vasco se llenaron de unas densas y dramáticas lágrimas de pura indignación. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó Vasco. Su voz era profunda, ronca y cargada de una furia justiciera. Los chicos malos deben ser castigados. Lo que siguió en la tienda de conveniencia fue rápido. Los matones, al ver la inmensa y amenazante figura de Vasco, con sus músculos a punto de reventar el uniforme y los tatuajes asomando por su cuello, no lo pensaron dos veces. El terror los invadió por completo y salieron huyendo del lugar, tropezando entre ellos hasta desaparecer en la calle oscura. Vasco no se molestó en perseguirlos.
Simplemente suspiró, se giró hacia Gio y Danielito, y los miró con su habitual expresión seria pero noble. Tengan cuidado cuando caminen de noche, les sugirió con su voz grave, despidiéndose con un asentimiento antes de marcharse hacia la oscuridad. Danielito, aún en el suelo de la tienda, se quedó mirando la puerta por donde el grandulón se había ido. Estaba fascinado. Ese era el tipo de fuerza, justicia y bondad que él siempre había anhelado tener. A la mañana siguiente, en los ruidosos pasillos de la preparatoria Haewon, la situación era completamente distinta. Danielito, ahora habitando el cuerpo perfecto, caminaba rodeado de miradas. Zoe Park estaba pegada a su lado, parloteando alegremente y tratando de monopolizar su atención, pero la mente del chico estaba enfocada en otra cosa. Recordando los eventos de la noche anterior, divisó a Gio a lo lejos y se acercó a él con una sonrisa amistosa. Quería intentar forjar una amistad real con él y, de paso, acercarse a Vasco. Hola, Gio. ¿Qué tal? Saludó Danielito con amabilidad. Gio casi se atraganta con su propia saliva. Abrió los ojos como platos, completamente perplejo. ¿Por qué el chico nuevo, el más popular, fuerte y guapo de la escuela, se estaba fijando en él para ser su amigo? Gio, que literalmente no tenía más opciones sociales ni a nadie con quien juntarse, aceptó de inmediato, sintiéndose en las nubes. Pero mientras Danielito lidiaba con la vida escolar, muy en el fondo de la mente compartida, el copiloto estaba trabajando. Mateo estaba evaluando meticulosamente todo lo que había pasado. Pensaba en la hermosa chica de la tienda. Danielito probablemente solo vio a una chica amable, podía ver ciertos recuerdos de Daniel así que le era fácil saber que la conoció, pero Mateo sabía exactamente quién era. Crystal Choi en su propio cuerpo perfecto. Como lector de su vida pasada, Mateo jamás supo el gran secreto de los dos cuerpos, ya que el autor no lo había revelado hasta el punto en que él murió. ¿Acaso Crystal también tendrá un inquilino en su cuerpo perfecto, igual que yo? Se preguntó Mateo, frotándose la barbilla en su espacio mental. No, lo dudo mucho. Charles Choi es un zorro demasiado calculador y paranoico. Jamás correría el riesgo de dejar una consciencia extraña o una variable incontrolable tan cerca de sus planes y de su propia hija. Sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por una sombra enorme que cubrió la luz del pasillo. Era Vasco. El líder de los Burn Knuckles se detuvo frente a Daniel, bloqueándole el paso. Vasco lo miraba con el ceño fruncido y una hostilidad palpable. Para él, la lógica era simple. Un chico extremadamente guapo, que era popular y que el día anterior le había dado una paliza a Zack Lee, tenía que ser un matón malvado que abusaba de los demás. Sin decir una sola palabra, Vasco levantó su enorme mano y agarró la zona del hombro de Daniel, aplicando su infame y monstruosa fuerza de agarre. Su intención era hacer que el chico malo se arrodillara por el dolor y la presión. Crunch. Las falanges de Vasco presionaron los nervios y los músculos del hombro perfecto con una fuerza brutal. En la oscuridad de la psique, Mateo sintió como la conexión sensorial le transmitía el castigo en su totalidad. A la mierda, esto duele. Gritó Mateo internamente, sintiendo que le arrancaban el brazo. Pero en el mundo físico, el cuerpo perfecto no cedió. Sus rodillas ni siquiera temblaron. ¿El motivo? Danielito. Aunque el cuerpo de Daniel estaba recibiendo una presión brutal, la conciencia del chico original estaba tan increíblemente acostumbrada a las palizas mortales de Logan Lee y a la tortura diaria en su antigua escuela, que su umbral de tolerancia al dolor era absurdo. Para el cuerpo era presión. Para la mente de Danielito, era solo un martes más. Con una expresión de total calma, como si no pasara absolutamente nada, la mano de Daniel se alzó. Tomó la gruesa muñeca de Vasco y, con un movimiento firme, quitó el agarre de su hombro con una facilidad que heló la sangre de los presentes. Vasco parpadeó, completamente descolocado. Sus ojos temblaron. Nadie resistía ese agarre, y mucho menos lo apartaba sin siquiera una mueca de dolor. De repente, las orejas de Vasco se pusieron rojas como dos tomates. Su instinto le decía que se había precipitado. Ah, esto. Park Bum-jae tomó a Vasco llevándoselo dando una excusa rápida. Creo que, Vasco se confundió de persona. Sí, eso. Vasco, vámonos. Dando media vuelta con movimientos rígidos de robot, Vasco se marchó rápidamente por el pasillo. Mientras se alejaba, Daniel y Mateo pudieron escuchar claramente cómo el orejón gruñía por lo bajo para sí mismo. Los chicos guapos siempre son malvados. Desde la mente, Mateo soltó un largo suspiro, masajeándose el hombro fantasma. Ni siquiera podía enojarse por el dolor casi fracturante o por el prejuicio del gigante. Al final del día, conocía muy bien a ese personaje. Vasco simplemente es Vasco, pensó Mateo con una sonrisa resignada. El resto de la tarde, el pasillo de la preparatoria Haewon presenció un fenómeno extraño.
Los mismos matones que el día anterior seguían a Zack como perros falderos, liderados por el cobarde de Doole, ahora orbitaban alrededor del chico nuevo. Al ver que Daniel era increíblemente fuerte, por la golpiza a Zack, y que encima se había codeado con el misterioso y rico rubio de la clase, High, decidieron que su mejor opción de supervivencia era reclutarlo. Oye, Daniel, hermano. Le decía Doole, pasándole un brazo por los hombros con confianza fingida. Después de clases vamos a ir a un lugar genial a pasar el rato. Tienes que venir, eres de los nuestros ahora. Desde el interior, Mateo observaba la escena con los ojos en blanco. Esos idiotas solo quieren usarte de escudo humano y trofeo, pensó. Trató de lanzar un pulso mental para alejar a Doole, pero la barrera estaba firme. Danielito, el verdadero dueño del cuerpo, estaba en el volante y, para colmo, estaba radiante de felicidad. Acostumbrado a ser marginado toda su vida, la simple idea de que lo invitaran a pasar el rato con amigos, sumando a Gio, a quien no soltaba, lo llenó de una alegría ingenua. Aceptó sin dudarlo, pensando que irían a jugar videojuegos o a un cibercafé. Una hora después, el grupo estaba metido en la penumbra de un bar clandestino de mala muerte que aceptaba estudiantes. Zoe Park, que había escuchado casualmente el plan, se había acoplado al grupo como una lapa, sentándose estratégicamente pegada al brazo del cuerpo perfecto. Gio temblaba en una esquina, y Zack Lee, que se había unido al grupo por inercia y orgullo herido, ya iba por su tercera botella de soju. Danielito estaba sudando frío. No quería beber. Su madre se enojaría, y además odiaba el alcohol. Brindemos por el chico nuevo. Bramó Zack, arrastrando las palabras. Sus mejillas estaban rojas y tenía la mirada vidriosa. Oye, Daniel, eres genial, ¿sabes? Toda la mesa se quedó en silencio. Zack, el chico más arrogante, estaba admitiendo su derrota. Pero que te quede claro, continuó Zack, apuntándolo con un dedo tembloroso y soltando un hipo. Mira, es mía. Aunque la entiendo. No me ha hablado desde lo de ayer. Soy un idiota, un matón violento y agresivo. Yo no saldría conmigo tampoco, ¡buah! Zack apoyó la cabeza en la mesa, lloriqueando cómicamente sobre su crisis existencial. En ese momento, la puerta trasera del local se abrió con fuerza. La gerente del bar, una mujer de unos 30 y tantos años, vestida con ropa ajustada y un cigarrillo en la mano, se acercó con el ceño fruncido. Oigan, mocosos de preparatoria. Les gritó. Hacen demasiado ruido. Si van a llorar, váyanse a... La gerente se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en el rostro esculpido de Daniel. El humo de su cigarrillo se disipó mientras sus mejillas se teñían de un rojo intenso. Su postura agresiva cambió al instante. Se acomodó el cabello, suavizó la voz y se inclinó sobre la mesa, mostrando un escote considerable justo frente a Danielito. Vaya, no te había visto entrar, guapo, ronroneó la gerente con una sonrisa coqueta. ¿Es tu primera vez aquí? Si quieres, puedo darte un servicio VIP en la trastienda, no te cobraré. Danielito se puso rojo como un tomate, completamente aterrorizado y sin saber qué responder. Adentro, en la mente, Mateo se había levantado de su asiento imaginario, aplaudiendo en silencio. Premio. Mujeres mayores, maduras y hermosas. Pensó Mateo, sintiendo un profundo respeto por la gerente. Esa es la verdadera clave del éxito, Danielito. Acepta, pedazo de virgen, acepta. Pero antes de que Danielito o Mateo pudieran intervenir, Zoe Park se puso de pie como un gato salvaje defendiendo su territorio. Oiga, señora, aléjese de él. Le gritó Zoe, empujando a la gerente con indignación. Él no quiere sus servicios de anciana. Largo. La gerente buzó, ofendida, y se alejó murmurando maldiciones sobre niñatas entrometidas. Mateo suspiró internamente. Zoe, arruinaste un gran desarrollo de trama. Para calmar los nervios, Danielito agarró un vaso que creía que era de agua y le dio un trago grande. Inmediatamente sintió el ardor en la garganta. Era soju puro que Doole le había servido a escondidas. Danielito tosió y escupió el alcohol de inmediato, limpiándose la boca desesperado. Pero el daño ya estaba hecho. En menos de 3 segundos, el rostro del cuerpo perfecto se ruborizó por completo. Su cabeza cayó pesadamente hacia adelante, y sus ojos se cerraron. En el espacio mental, Mateo se quedó paralizado. Sintió como la conexión con el cuerpo se volvía difusa y pesada. Es una maldita broma, pensó Mateo, llevándose ambas manos a la cara, completamente estupefacto. Este cuerpo tiene los músculos de Hércules, puede resistir dopaje, no se fatiga, no engorda, y no puede tolerar la saliva de un trago de soju. ¿Qué clase de perdedor biológico somos?
El ruido en la mesa había aumentado tanto que llamó la atención de una mesa vecina, ocupada por 4 hombres adultos, corpulentos y con cicatrices, claramente matones de algún callejón. El más grande de ellos se levantó, pateando una silla, y caminó hacia la mesa de los estudiantes con los puños cerrados. «Ya me tienen harto, mocosos de mierda», rugió el hombre, golpeando la mesa de Zack. «Cierren la maldita boca». Zack, aún borracho, se levantó tambaleándose. «¿Y tú quién te crees, viejo feo?». El hombre lo ignoró y señaló temblando de rabia hacia Zoe. «Y encima traen a una chica así», gritó el matón, casi llorando de frustración y complejos. «Mi novia tiene los pechos pequeños. Ver a una mocosa con pechos tan enormes me ofende personalmente. Me da envidia». «Esa es la excusa para pelear más triste que he escuchado en mis 2 vidas», pensó Mateo, soltando una risa genuina en su mente. Toole y Gio se escondieron debajo de la mesa. Los matones adultos rodearon el lugar, tronándose los nudillos, listos para masacrar a los adolescentes. Pero entonces, la silla en el centro de la mesa chirrió contra el suelo. Daniel, el cuerpo perfecto, se puso de pie. Su rostro estaba rojo por la ebriedad, pero su expresión estaba completamente vacía. Los ojos a medio cerrar, una postura relajada pero antinaturalmente equilibrada. El instinto del cuerpo perfecto se había activado al estar inconsciente por el alcohol. Danielito, en el fondo de su subconsciente borracho, solo quería hacer las paces. Quería que todos respetaran a sus mayores y fueran amigos. Quería servirles un trago a los señores para disculparse. Pero en el mundo exterior, lo que los matones vieron fue a un gigante de proporciones hercúleas mirándolos como si fueran insectos. Daniel agarró una botella de soju cerrada de la mesa. En su mente ebria, intentó abrirla golpeando suavemente la base contra el filo de la mesa. Sin embargo, al no poder medir la fuerza monstruosa del cuerpo perfecto, la botella no se abrió. Estalló. Crash. El cristal se hizo añicos. Daniel no sufrió ni un solo rasguño, pero se quedó allí de pie, sosteniendo el cuello afilado de la botella de cristal, con el alcohol y los pedazos cayendo al suelo. Levantó la botella rota, con los picos de cristal apuntando hacia el líder de los matones, lo miró con esos ojos muertos y letárgicos, y murmuró con una voz profunda y ronca. «Tomen, un trago». La sangre abandonó el rostro del líder matón. Tragó saliva con tanta fuerza que le dolió la garganta. Para él, y para todos sus amigos, este no era un estudiante pidiendo perdón. Era un psicópata absoluto, un asesino serial amenazándolos con clavarles una botella rota en la yugular si no bebían del puto suelo. La presencia asesina, generada accidentalmente, era tan asfixiante que a los hombres les temblaron las rodillas. «Está bien, hermano. Todo bien, no hay problema», chilló el líder, retrocediendo aterrorizado, tropezando con las sillas. «Solo fue un malentendido. Nosotros ya nos íbamos». Los matones corrieron hacia la puerta como si hubieran visto al mismísimo diablo. Antes de salir, el líder se giró, temblando. «Ese solo díganos de qué escuela son, para no volver a cruzarnos en su territorio». Zack Lee, que seguía apoyado en la mesa, levantó su propio vaso, riendo a carcajadas por su propia borrachera, y gritó a todo pulmón. «Somos de la preparatoria Haewon, imbéciles. Y él es el chico nuevo, nuestro rey». Los hombres salieron huyendo por la calle, sin poder creer que unos simples estudiantes de preparatoria albergaran a un monstruo de ese calibre. Adentro de la mente, Mateo dejó de reír y se pasó una mano por la cara, soltando un largo y pesado suspiro. «Zack, maldito bocachas», pensó Mateo, negando con la cabeza. «Acabas de gritarle nuestro código postal a unos tipos heridos en su orgullo. En 2 días tendremos a media ciudad de pandilleros viniendo a buscar al rey psicópata de Haewon. Definitivamente, estoy rodeado de idiotas». Fin de capítulo. Y hasta aquí llegamos con este primer capítulo. Si el video les gustó y quieren apoyar el canal, no olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse si aún no lo están y compartirlo con sus amigos, eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido. Recuerden revisar la descripción para unirse al Discord y al Patreon. Muchas gracias.